Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué felicidad tenerlos por aquí! Espero que estén listos para sumergirnos en un nuevo chismorreo, análisis y, por supuesto, mucho salseo del bueno. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a hablar de una de las parejas más queridas, comentadas y también polémicas del panorama turco, una pareja que ha encendido las pantallas y los corazones de millones de fanáticos alrededor del mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿qué más se puede decir de ellos? Pues muchísimo. Porque más allá de su innegable química en pantalla, de sus momentos adorables fuera de ella y de toda la especulación que ha rodeado su relación, hoy vamos a profundizar en algo mucho más profundo, la lealtad. La lealtad a prueba. Vamos a analizar si el destino, con sus giros inesperados y sus desafíos, realmente puso a prueba su amor y, lo más importante, si lo superaron. Porque las relaciones, como todos sabemos, no son un cuento de hadas. Requieren trabajo, compromiso y sobre todo, una lealtad inquebrantable, especialmente cuando se están bajo el escrutinio público. Y Kerem y Hande, vaya que lo estuvieron. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este mar de emociones, les quiero recordar, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de celebridades, si aman el drama turco tanto como yo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, dejen su like si este vídeo les gusta. Así nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, preparémonos para un viaje lleno de emociones, teorías y análisis profundos sobre el amor, la fama y la lealtad en la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¡Vamos allá! La historia de Kerem y Hande comienza como muchas otras, en un set de grabación. Allí, entre cámaras, luces y guiones, surgió la magia. Se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Desde el primer momento, la química entre ellos era palpable. No solo en pantalla, sino también fuera de ella. Los fans, por supuesto, no tardaron en notarlo y comenzaron a especular sobre una posible relación. Y es que, reconozcámoslo, la interpretación de Eda y Serkan, sus personajes, era tan natural y genuina que resultaba difícil creer que no hubiera algo más allá de la amistad. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apuntaba a que el amor había trascendido la ficción. Durante meses, la pareja mantuvo su relación en secreto, alimentando aún más los rumores. Se les veía juntos fuera del set, disfrutando de cenas románticas y escapadas. Sin embargo, siempre se mostraron muy discretos y evitaron hablar directamente sobre su vida personal. Pero la presión mediática era cada vez mayor y, finalmente, decidieron confirmar lo que todos ya sospechaban: sí, estaban juntos. La noticia, como era de esperar, causó furor. Los fans de todo el mundo celebraron la confirmación de su amor y los convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Se convirtieron en sinónimo de amor, de pasión y de felicidad. Sus fotos juntos acumulaban millones de likes y sus apariciones públicas generaban una ola de entusiasmo. Pero la fama, como sabemos, tiene un precio. Y Kerem y Hande lo pagaron caro. Su relación estuvo constantemente bajo el escrutinio público, con rumores y especulaciones que surgían prácticamente a diario. Se les criticaba por todo, desde su forma de vestir hasta la manera en que se miraban. La presión era inmensa. Y aquí es donde entra en juego el tema de la lealtad. Porque ¿cómo se mantiene una relación fuerte y sólida cuando se está constantemente expuesto a la opinión pública? ¿Cómo se evita que los rumores y las especulaciones afecten la confianza y el amor? Para Kerem y Hande, la clave, al parecer, fue la comunicación y el apoyo mutuo. A pesar de la presión, siempre se mostraron unidos y se defendieron el uno al otro. Nunca permitieron que los comentarios negativos afectaran su relación. Se refugiaron en su amor y se mantuvieron fieles a sí mismos y al compromiso que habían adquirido. Sin embargo, la vida, como decíamos al principio, no es un cuento de hadas. Y las relaciones, incluso las más sólidas, pueden pasar por momentos difíciles. Y Kerem y Hande no fueron la excepción. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de una posible ruptura. Los fans notaron que la pareja ya no se mostraba tan junta como antes en redes sociales y que sus apariciones públicas eran cada vez más escasas. La prensa, por supuesto, se hizo eco de estos rumores y comenzó a especular sobre las posibles causas de la separación.
Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables y de presiones profesionales. Algunos incluso llegaron a afirmar que su relación había sido una estrategia publicitaria para promocionar la serie. La verdad, como siempre, solo la conocían ellos. Pero lo cierto es que a pesar de los esfuerzos de ambos por mantener la discreción, la noticia de su ruptura se confirmó. El shock fue enorme. Los fans no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué una relación que parecía tan sólida y llena de amor llegó a su fin? Aquí es donde entramos en el terreno de las teorías y las especulaciones, porque la verdad, como dije antes, solo la conocen ellos. Una de las teorías más extendidas es que la presión mediática y el constante escrutinio público terminaron por desgastar la relación. Estar constantemente en el ojo del huracán, tener que lidiar con rumores y especulaciones, puede ser muy agotador y afectar la confianza y la estabilidad de una pareja. Otra teoría apunta a las diferencias profesionales. Ambos son actores muy exitosos y con agendas muy apretadas. Puede que les haya resultado difícil conciliar sus carreras profesionales con su vida personal y que la falta de tiempo y de espacios compartidos haya terminado por distanciarlos. También se habló de diferencias personales. A pesar de su innegable química, puede que con el tiempo hayan descubierto que tenían diferentes objetivos y prioridades en la vida. Y que esas diferencias a la larga hayan resultado irreconciliables. Pero más allá de las causas concretas de su ruptura, lo que nos interesa analizar aquí es si, durante su relación, Kerem y Hande fueron leales el uno al otro. Y en este sentido creo que la respuesta es sí. A pesar de la presión mediática, de los rumores y las especulaciones, siempre se mostraron unidos y se defendieron el uno al otro. Nunca permitieron que los comentarios negativos afectaran su relación. Se refugiaron en su amor y se mantuvieron fieles a sí mismos y al compromiso que habían adquirido. Incluso después de su ruptura, ambos han mantenido una actitud respetuosa y discreta. Nunca han hablado mal el uno del otro en público y han evitado alimentar los rumores y las especulaciones. Esto demuestra, en mi opinión, que a pesar de que su relación llegó a su fin, siguen sintiendo respeto y cariño el uno por el otro. Y es que la lealtad no solo se demuestra cuando se está enamorado, sino también cuando se deja de estarlo. La lealtad implica respeto, honestidad y consideración hacia la otra persona, incluso cuando ya no se comparte un proyecto de vida en común. En el caso de Kerem y Hande creo que ambos demostraron ser leales el uno al otro, tanto durante su relación como después de su ruptura. Y eso, en mi opinión, es lo que realmente importa. Porque al final el amor puede terminar, pero la lealtad y el respeto deben permanecer. Y creo que Kerem y Hande nos han dado un ejemplo de cómo se puede gestionar una relación pública de una manera madura y respetuosa, incluso cuando las cosas no salen como uno espera. Ahora bien, ¿qué depara el futuro para Kerem y Hande? Es una pregunta que muchos fans se hacen. Algunos sueñan con una reconciliación, mientras que otros prefieren que cada uno siga su camino por separado. Lo cierto es que a día de hoy, ambos están centrados en sus carreras profesionales. Kerem ha participado en varios proyectos internacionales y Hande sigue siendo una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Sin embargo, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. El amor es impredecible y a veces nos sorprende cuando menos lo esperamos. Quién sabe, tal vez algún día Kerem y Hande vuelvan a encontrarse y decidan darle una segunda oportunidad a su amor. O tal vez simplemente sigan siendo amigos y se apoyen mutuamente en sus carreras profesionales. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. Y es que al final, eso es lo que realmente importa, ser feliz y vivir la vida al máximo. Y si en ese camino encontramos el amor, pues mucho mejor. Pero si no lo encontramos, no pasa nada. Lo importante es ser fieles a nosotros mismos y perseguir nuestros sueños con pasión y determinación. En resumen, la historia de Kerem y Hande es una historia de amor, de fama, de presión mediática y sobre todo, de lealtad. Una historia que nos enseña que las relaciones, incluso las más sólidas, pueden pasar por momentos difíciles, pero que la lealtad y el respeto son fundamentales para mantener la integridad y la dignidad, tanto durante la relación como después de su fin. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado sus inicios, su ascenso a la fama,
la presión mediática que enfrentaron y, por supuesto, su dolorosa ruptura. Hemos analizado si fueron leales el uno al otro y hemos llegado a la conclusión de que, a pesar de los desafíos, ambos demostraron ser respetuosos y considerados, tanto durante su relación como después de su fin. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación de Kerem y Hande? ¿Creen que fueron leales el uno al otro? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, les quiero recordar que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y salseo del bueno. Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco profundizando en el salseo, una mirada extensa a Kerem y Hande asterisco asterisco. Bien, mis chismosos favoritos, donde lo dejamos era solo el comienzo. Vamos a desmenuzar aún más la historia de Kerem y Hande porque, seamos sinceros, el drama turco es como una cebolla, tiene capas y capas que nos hacen llorar de emoción, por supuesto. Asterisco asterisco el detrás de escena de Senkalkapm, más que solo química asterisco asterisco. Todos vimos la chispa entre Hande y Kerem en Senkalkapm. Pero, ¿alguna vez se preguntaron cómo era realmente el ambiente en el set? Las fuentes cercanas a la producción revelan que la tensión romántica no era solo actuación. Desde los primeros ensayos, la forma en que se miraban, las bromas internas que compartían, todo apuntaba a que algo más grande estaba floreciendo. Se dice que Kerem, conocido por su encanto y su habilidad para conectar con la gente, fue el primero en romper el hielo. Su sentido del humor y su personalidad extrovertida ayudaron a crear un ambiente relajado y divertido, especialmente para Hande, que inicialmente era un poco más reservada. Las largas horas de rodaje se volvieron más llevaderas gracias a sus risas compartidas y al apoyo mutuo. Pero no todo era miel sobre hojuelas. La intensidad de las escenas románticas y la presión de tener que mantener la credibilidad de la relación en pantalla a veces generaban roces. Los directores y productores, conscientes de la química entre ellos, a menudo los animaban a improvisar y a conectar a un nivel más personal, lo que, aunque beneficiaba a la serie, también podía ser emocionalmente agotador. Asterisco asterisco los primeros pasos en el amor, discreción y acusaciones asterisco asterisco. Cuando los rumores de romance comenzaron a circular, Kerem y Hande fueron extremadamente cautelosos. No querían que su relación eclipsara el éxito de la serie ni que se convirtiera en un circo mediático. Sin embargo, cada salida juntos, cada like sospechoso en redes sociales, era analizado con lupa por los fans y la prensa. La discreción de la pareja, aunque comprensible, también generó frustración. Muchos fans se sentían engañados y acusaban a Kerem y Hande de jugar con sus sentimientos para promocionar la serie. Algunos incluso llegaron a organizar campañas en redes sociales exigiendo una confirmación oficial. Asterisco asterisco el bomba de la confirmación, un alivio y un nuevo comienzo asterisco asterisco. La confirmación de la relación llegó como un alivio tanto para la pareja como para sus fans. Kerem y Hande decidieron hacer pública su relación durante unas vacaciones juntos en las Maldivas, compartiendo fotos adorables en sus redes sociales. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Los fans celebraron la noticia con hashtags, edits de vídeo y mensajes de felicitación. Sin embargo, la confirmación también trajo consigo una nueva ola de escrutinio. Ahora, cada aspecto de su relación, desde sus outfits combinados hasta sus muestras de afecto en público, era objeto de análisis y comentarios. La presión de mantener una imagen perfecta y de cumplir con las expectativas de sus fans se hizo aún mayor. Asterisco asterisco la lucha contra los rumores, un desafío constante asterisco asterisco. Durante su relación, Kerem y Hande tuvieron que lidiar con una avalancha de rumores. Se les acusó de infidelidad, de peleas constantes y de tener una relación basada en intereses comerciales. Algunos medios incluso publicaron noticias falsas y fotos manipuladas para generar controversia. La pareja, aunque intentaba ignorar los rumores, a veces se veía obligada a desmentirlos públicamente. Kerem, en particular, era muy protector con Hande y no dudaba en defenderla cuando era objeto de críticas injustas.
Sin embargo, la lucha contra los rumores era agotadora y consumía gran parte de su energía. *** El impacto de la fama en su relación, celos y desconfianza. *** La fama, con su brillo y glamour, también puede ser un veneno para las relaciones. La constante atención de los medios, la presencia de fans obsesionados y las oportunidades de trabajo con otras personas atractivas pueden generar celos, desconfianza y resentimiento. Se dice que Ande en particular luchaba con los celos. Kerem, con su personalidad encantadora y su éxito profesional, era asediado por admiradoras y compañeras de trabajo. Aunque confiaba en él, la constante atención que recibía a veces la hacía sentir insegura. *** Las diferencias profesionales, un camino divergente. *** A medida que sus carreras profesionales despegaban, Kerem y Ande comenzaron a tomar caminos diferentes. Kerem buscaba proyectos internacionales y quería probarse a sí mismo como actor en Hollywood, mientras que Ande estaba más enfocada en consolidar su carrera en Turquía. Esta divergencia profesional generó tensión en la relación. La falta de tiempo juntos y la dificultad para conciliar sus agendas hicieron que se distanciaran emocionalmente. Además, la presión de tener que apoyar las ambiciones del otro, sin descuidar las propias, se volvió cada vez más difícil de manejar. *** El punto de quiebre, infidelidad o incompatibilidad. *** Aunque las razones exactas de su ruptura siguen siendo un misterio, hay varias teorías sobre lo que pudo haber desencadenado el final de su relación. Algunos creen que hubo una infidelidad por parte de uno de los dos, mientras que otros apuntan a la incompatibilidad de sus personalidades y a la falta de objetivos comunes. Otra teoría sugiere que la presión mediática y la falta de privacidad terminaron por desgastar la relación. Estar constantemente bajo el escrutinio público, tener que lidiar con rumores y especulaciones, puede ser muy agotador y afectar la confianza y la estabilidad de una pareja. *** El silencio después de la tormenta, respeto y discreción. *** Después de la ruptura, Kerem y Ande mantuvieron un silencio sepulcral. No hablaron públicamente sobre las razones de su separación ni se dedicaron indirectas en redes sociales. Esta actitud respetuosa y discreta fue elogiada por muchos fans y medios de comunicación. El silencio de la pareja también alimentó las especulaciones sobre una posible reconciliación. Algunos fans se aferraban a la esperanza de que Kerem y Ande volvieran a estar juntos, mientras que otros aceptaban que su relación había llegado a su fin. *** La lealtad en tiempos de ruptura, un valor innegable. *** A pesar de los rumores y las especulaciones, una cosa quedó clara: Kerem y Ande fueron leales el uno al otro, tanto durante su relación como después de su ruptura. Nunca se criticaron públicamente ni revelaron detalles íntimos de su vida en pareja. Esta lealtad demuestra que, a pesar de las dificultades que enfrentaron, se respetaban y se querían. Su relación, aunque no duró para siempre, fue significativa y dejó una huella imborrable en sus vidas. *** El futuro incierto, reencuentro o adiós definitivo. *** El futuro de Kerem y Ande es incierto. No se sabe si algún día volverán a estar juntos o si seguirán caminos separados. Lo que sí es seguro es que su historia de amor seguirá fascinando a sus fans durante mucho tiempo. Algunos sueñan con un reencuentro mágico, con una segunda oportunidad para su relación. Otros prefieren que cada uno siga su camino por separado, buscando la felicidad en otros lugares. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños con pasión y determinación. Y si en ese camino vuelven a encontrarse, pues que el destino decida. *** Más allá del chisme, lecciones de una relación pública. *** La historia de Kerem y Ande es más que solo un chisme de celebridades. Es una lección sobre los desafíos de mantener una relación en el ojo público, sobre la importancia de la lealtad y el respeto, y sobre la necesidad de ser fieles a uno mismo. Su relación nos recuerda que el amor, aunque hermoso y emocionante, también puede ser frágil y vulnerable. Y que a veces las relaciones más sólidas pueden llegar a su fin, sin importar cuánto nos duela. Pero también nos enseña que incluso después de una ruptura, es posible mantener el respeto y la consideración hacia la otra persona. Y que la lealtad, tanto en el amor como en la amistad, es un valor que debemos cultivar y proteger. *** La reflexión final, el legado de Kerem y Ande. *** Independientemente de lo que depare el futuro, Kerem y Ande han dejado un legado imborrable en el mundo del entretenimiento turco.
Su química en pantalla, su historia de amor y su actitud respetuosa y discreta han inspirado a millones de fans en todo el mundo. Su relación nos ha demostrado que el amor, aunque fugaz, puede ser intenso y significativo. Y que incluso cuando termina, puede dejarnos valiosas lecciones sobre nosotros mismos y sobre la vida. Y ahora sí, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este análisis exhaustivo sobre la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este viaje lleno de emociones, teorías y reflexiones profundas. Recuerden que el chisme no es solo por el chisme, sino también una forma de entender mejor las relaciones humanas y de aprender de las experiencias de los demás. Así que gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más chismes, análisis y salseo del bueno. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan la curiosidad y el corazón abierto.